Bien. Muy buenos días, somos el grupo número 10 y estamos presentando el trabajo autónomo número 4. A continuación, mis compañeros Joan Aguilar, Eitel Méndez, Roberto Valareso y quien les habla, Roland Millán. Voy a contestar la pregunta del trabajo autónomo 4, la cual dice: su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación, el profesor le lanza una pelota grande y pesada usada para gimnasia cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se le puede lanzar con la misma rapidez que la pelota de béisbol, B, la misma cantidad de movimiento y C, la misma energía cinética. Y pide clasificar estas tres opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Para ello vamos a analizar la cantidad de movimiento para los tres casos. Nuevamente, la cantidad de movimiento para la masa 1 igual a masa o la velocidad. Y para el primer caso, que dice que la misma rapidez que la pelota de béisbol, para ese caso la cantidad de movimiento sería igual a la masa por la velocidad, que en este caso dice la misma rapidez, o sea, v menos. Entonces, la cantidad de movimiento 2 en este caso es 10 veces masa por la velocidad. Para el caso A tengo 10 veces P1. En el literal B dice que si la pelota número 2 tiene la misma cantidad de movimiento, es decir, P1 es igual a P2, entonces esto es masa por velocidad es igual a 10m por velocidad 2, que no se la conoce. Entonces vamos a despejar la velocidad 2, o sea, de la pelota 2. Eso es igual a velocidad sobre 10, a un décimo de la velocidad. Entonces, para el literal B, la cantidad de movimiento sería igual a la masa por la velocidad, sería un décimo de la velocidad. Sería masa por velocidad. Y para el literal C dice que si tengan la misma energía cinética, es decir, K1 es igual a K2. Entonces, un medio de la masa por el cuadrado es igual a un medio de la masa del cuerpo 2, 10m por la velocidad del cuerpo 2 al cuadrado, que no se conoce. Eso es un décimo de velocidad al cuadrado, y la velocidad 2 sería igual a v, esa velocidad por la raíz de un décimo. Entonces, para el literal C, la cantidad de movimiento sería igual a la masa, que son
velocidad que encontramos, que es v por el coeficiente de 1 sobre raíz de 1 sobre 10. Sería igual a y ahora nos pide clasificarlas de la menor a la mayor. O sea, aquí tendremos que el literal B es el menor, de ahí le sigue el literal C, por último el literal A. Ya listo, yo voy a resolver el problema número 1 del trabajo autónomo número 4, el cual nos dice: los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6,50 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, es decir, la masa del calamar, incluyendo el agua que están entre los dos, es una sola masa, que es 6,50, está en reposo cuando de pronto ve un peligroso depredador. Si el calamar tiene 1,75 kilogramos de agua en su cavidad, que sería la masa del agua, 1,75 kilogramos, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzarlo con una rapidez de 2,50 metros sobre segundo y escapar así del depredador? Desprecia cualquier efecto de arrastre del agua circundante. B. ¿Cuánta energía cinética total se genera el calamar con esta maniobra? Ahora, para empezar a resolver este problema, primero tenemos que hacer un sistema. Nuestro sistema va a ser calamar agua, en donde tengo que aquí un calamar, yo voy a decir que se está impulsando para afuera como para salir, en donde va a ser que para esta dirección va a ser positivo y para esta dirección negativo. Entonces ya, como en el sistema no interfieren fuerzas externas, la cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces voy a decir que la variación de la cantidad de movimiento va a ser igual a 0, en donde la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. En el problema nos dice que al principio todo está en reposo, es decir, el calamar y el agua. Por tanto, inicialmente la cantidad de movimiento va a ser 0. Ahora tenemos como P final, tenemos la masa del calamar por la velocidad final del calamar más la masa del agua por la velocidad final del agua, que es lo que nos pide, la velocidad final del agua. Entonces tenemos que la masa del calamar es 4,75 kilogramos. 4,75 kilogramos. La velocidad final del calamar nos dice que si el calamar tiene, con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2,50, es decir, que la velocidad debe ser, la velocidad final del calamar debe ser 2,50 más la masa del agua, que es 1,75 por la velocidad final del agua. Esto va a ser igual a 0. Despejando, tenemos menos 4,75 por 2,50 dividido para 1,75. En este resultado se espera que el valor sea negativo, porque ya pusimos nuestro sistema de referencia, que todo lo que venga para esta dirección va a ser negativo y toda esta dirección va a ser positivo. Entonces nos va a quedar una velocidad
una velocidad negativa debido a nuestro sistema de referencia, y esa va a ser la velocidad final del agua, que sería menos 6.78 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad final del agua. Ya bien, ahora sacaremos la energía cinética total. Para sacar la energía cinética total, calculamos la energía cinética inicial, que sería un medio de la masa del calamar por su velocidad inicial al cuadrado. La masa del calamar es 4,75 por su velocidad inicial, que sería 2,5 al cuadrado, que ya es un dato dado al problema. Ya se queda 14.84 joules. Ahora sacamos la energía cinética final, que sería un medio de la masa del agua por la velocidad final del agua, que ya la sacamos, la tenemos aquí. Esto va a ser 0,5 por 1,75 por menos 6.78. Y esto nos va a quedar 40.22. Entonces la energía cinética total va a ser la suma de la inicial más la final. Y esto nos va a quedar, la suma de estas dos, 55.06 joules. Y esta va a ser la energía cinética total que el calamar ejerce debido a su maniobra al agua. Gracias. Voy a resolver el problema 2 del trabajo autónomo 4, el cual nos da esta figura, en el cual hay un plano inclinado con un ángulo de 60 grados, y dice que la masa de la cuña es igual a 3 kilogramos, la masa del bloque igual a 1 kilogramo, y nos da la velocidad de la masa grande respecto a la Tierra, que es igual a 0.5 metros por segundo. Nos dice también que, suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la velocidad v del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha a una velocidad de 0.5 metros por segundo. Es decir, nos quiere encontrar esta velocidad de aquí cuando la cuña llega a tener esta velocidad de aquí. Para ello vamos a analizar la cantidad de movimiento inicial respecto al dgx. Igualando la cantidad de movimiento final respecto al eje X. Entonces tenemos que el inicial es 0 porque ningún cuerpo se mueve. La suma no va a ser. Y en el final tenemos la masa grande por la velocidad. Sería la velocidad de la masa grande respecto a la Tierra más la masa del bloque pequeño por la velocidad del bloque pequeño respecto a la Tierra, que en este caso tendríamos que utilizar las ecuaciones de velocidad relativa. La velocidad de la masa pequeña
pequeña respecto a la masa grande es igual a la velocidad de la masa pequeña respecto a la Tierra más velocidad de la masa grande respecto a la Tierra. Entonces aquí tendremos la velocidad de la masa respecto a la Tierra por el coseno de 60 grados. Tenemos que esta masa es igual a 3, esta velocidad es igual a 0.5, esta masa es igual a 1, la velocidad de la masa pequeña respecto a la Tierra es la que vamos a encontrar, igual a menos 0.5. Entonces la velocidad de la masa pequeña respecto a la Tierra sería igual a menos 1.5 sobre el coseno de 60, que sería igual a menos 3. Menos 3 metros por segundo. Ahora lo que nos pide encontrar es la velocidad de la masa respecto a la masa grande. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación de aquí que la velocidad de la masa respecto a la masa, o sea, la masa pequeña respecto a la masa grande, pero en el eje X, es igual a la velocidad de la masa pequeña respecto a la Tierra en el eje X más velocidad de la masa grande respecto a la Tierra aunque la velocidad de la masa pequeña respecto a la masa grande en el eje X sería igual a menos 3 más la velocidad de la masa respecto a la Tierra, que ya está en el eje X, sería igual a 0.5. Eso es igual a menos 2.5 metros por segundo. La velocidad que hemos encontrado aquí es esta de aquí, pero su componente. Entonces, para encontrar la velocidad de la masa pequeña respecto a la masa grande, lo que hay que sacarle sería igual a coseno de 60 por este valor que hemos encontrado aquí. Sería menos 2.5. Eso es igual a menos 1.25 metros por cada segundo. Gracias. Bien, con respecto al problema número 3 de la guía autónoma 4, tenemos que un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros sobre segundo respecto de un lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j metros sobre segundo. Calcular la velocidad final del velero respecto al lago. Bien, para el literal A, regresamos al siguiente análisis.
respecto y tomando en cuenta el impulso, la cantidad de movimiento, el cual debe ser antes del salto y después del salto debe ser igual. Entonces, utilizamos lo siguiente: la masa del hombre y la velocidad de él inicial más la masa del velero y su velocidad inicial es igual a la masa del hombre y su velocidad final más la masa del velero con su velocidad final con respecto al agua, ¿no? Entonces sabemos que esta masa y velocidad es cero, entonces eso simplemente nos deja con esta expresión. Bien, entonces como lo que nos pide es la velocidad final del velero, despejamos esta velocidad. Sí, primero, esta velocidad final que se encuentra en ambas, en la masa del hombre y la masa del velero. Entonces, para ello, podemos reagruparla como la masa del hombre más la masa del velero por la velocidad final, que al despejar sería la masa del hombre por la velocidad inicial más sobre la masa del hombre más la masa del velero, y esto nos daría igual a, reemplazando los valores, ¿no? Esto sería igual a menos 0,54. Pero esta es la componente de la velocidad, solo es una de las componentes de la velocidad final, así que necesitamos poner nuestra expresión con esas componentes, ¿no? Para obtener la velocidad, lo cual sería igual a velocidad final del velero, va a ser igual a 3i menos 0,54 J metros sobre segundos. Y bueno, el módulo de esta velocidad sería igual a 3.048, la velocidad final del velero respecto al agua. Bien, luego nos pide también calcular la velocidad final del hombre. Bueno, aquí con respecto al agua, aquí simplemente dejaremos esta expresión. La velocidad del hombre con respecto al agua va a ser igual a la velocidad del velero con respecto al agua más la velocidad o la componente de la velocidad del hombre, porque la expresión nos daba la componente de la velocidad del hombre igual a JMS. Entonces, al reemplazar esto, nos quedaría algo así: 3i menos 0,54 J más J metros sobre segundo. Realizando la resta, la velocidad del hombre con respecto al agua sería igual a 3i más 0,46 J metros sobre segundo, y el módulo de esta velocidad sería igual a 3,035 metros sobre segundo. Bien, eso es para el literal B. Con respecto al literal C, nos pide o nos pregunta si el sistema, luego del salto del hombre, hay pérdida de energía, si hay o no pérdida de energía. Bien, para ello podemos utilizar las expresiones de la energía cinética, conociendo que la energía cinética inicial, ¿cierto?,
sería igual a 1/2 de la masa del hombre más la masa del velero, ya que al inicio el hombre se encontraba sobre el velero, entonces esa masa se suma, la cual sería 130 por la velocidad que llevaba el velero en ese momento, 3 metros por segundo, bueno, al cuadrado, K1 sería igual a 585 joules. Bien, con respecto a K2, aquí tenemos que la velocidad está compuesta por la velocidad que lleva el velero y el hombre, ya que esta es la relación cuando ya se produjo el salto del hombre. Entonces tendríamos 1/2 de 70, que es la masa del hombre, por su velocidad, o el módulo de su velocidad, que es 3.048 al cuadrado, más 1/2 de la masa del velero, que es 60, por el módulo de la velocidad del velero, que es 3.048. Aquí era 3.035, perdón. Y aquí sí 3.048. Entonces, K2 sería igual a, bueno, resumiendo esto, sería 601,1 joules. Pero luego, para determinar si el sistema ha ganado o no energía, utilizaremos la siguiente fórmula, que es la variación de la energía cinética con respecto a la energía cinética inicial, ¿sí? por 100. Bien, reemplazando estos valores, tendríamos 601,1 menos 585, perdón, sobre 585 por 100, y esto nos da igual a 2,75%. Entonces, con respecto a este valor, podríamos asegurar que el sistema ha ganado energía, ¿sí? O más bien diría que no la ha perdido. Bien, gracias. Mi nombre es Roberto Alveso. Yo voy a leer sobre el problema número 4, que dice que un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros por segundo con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Entonces nos dice que a los 2 segundos, en este tiempo de aquí, se parte en dos, y nos indica que el alcance de una de las dos piedras es la mitad del alcance como si la piedra nunca se hubiese partido. Entonces nos pide determinar la posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero está en el suelo. Entonces, lo primero que tenemos que anotar son nuestros datos, que nos dice que explota a los 2 segundos y llega a su alcance máximo a los 2.5 segundos. Su alcance máximo sabemos en X, sería aquí, en este punto de X. Y nosotros, el problema nos indica que este alcance máximo es la mitad del alcance, el alcance cuando una partícula nunca se hubiese partido. Entonces también nos da la velocidad que está en metros sobre segundos, y la vamos a componer en sus componentes, en X y Y, y con ahí calculamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestro alcance como si la piedra nunca se hubiese explotado. Entonces, nosotros tenemos nuestra fórmula, que el desplazamiento de Y es igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Nosotros sabemos en el alcance máximo, que es aquí, Y vale 0, porque no tiene una altura, ya llegó al piso nuevamente. Entonces por eso igualamos a 0, nuestra velocidad en Y es 15, que habíamos calculado, y tenemos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que es lo que tenemos que sacar. Despejando nuestra T, tenemos que nuestro tiempo al que llega a su alcance máximo, cuando la piedra como si la piedra no hubiese explotado, es igual a 3.6 segundos. Ya que tenemos este tiempo,
procedemos a calcular ahora sí cuál es el alcance cuando la piedra, como si la piedra no se ha explotado. Entonces sabemos que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, es la velocidad en x. Reemplazamos nuestra velocidad en x, que ya lo hemos calculado, que está aquí, nuestro tiempo, que es 3.6, y tenemos que el alcance máximo es 79.5 metros. Una vez que tenemos esto, nosotros, alcance, como ya sabemos que es la mitad, nuestro alcance de la piedra 1 va a ser igual a la mitad de 79.5. Entonces el alcance de la piedra 1 va a ser igual a entonces, Es 39.75. 39.75. Esto aquí es en el tiempo de 2.5 segundos. Bueno, antes de usar nuestro alcance, el programa nos pide encontrar la posición de la piedra 2 cuando la piedra 1 ya llegó al piso. Entonces, para eso nosotros podemos proceder a usar el centro de masa. Nosotros sabemos que el centro de masa en x es igual a la velocidad por el tiempo. Nuestra velocidad en x ya la hemos calculado, y nuestro tiempo, que es en 2.5 segundos, y es el tiempo que llega a su alcance. Entonces tenemos que nuestra centro de masa es 65 metros. Luego procedemos lo mismo en y, como tenemos una aceleración, usamos nuestra fórmula del desplazamiento en y, despejamos los valores y tenemos que el desplazamiento en y, el centro de masa en y es 6.88 metros. Bueno, para nosotros concluir el problema, el literal A, nos piden ya la posición. Entonces nosotros ya tenemos nuestro centro de masa en x y en y. Entonces nosotros conocemos que hay otra fórmula de calcular nuestro centro de masa, es diciendo que el x centro de masa es igual a la masa 1 por la posición 1 sobre la masa total, más la masa 2 en la posición 2 sobre la masa total. Nosotros ya conocemos nuestro centro de masa en x, que es 65. Esto lo pusimos aquí. Como sabemos, la masa 1 se dividió en dos partes, entonces nuestra masa queda masa menos. Y nuestra posición 1 es el alcance de la piedra 1, que es la mitad del alcance, como si la piedra 1 se explotara. Entonces es 79.75, el cual ya sabemos, sobre la masa total, que es m, más la masa 2, que es lo igual, es la masa dividido por 2, porque es la mitad, en la posición 2, que es la que tenemos que hallar, dividido por la masa total. Obviamente esta masa y esta masa se van, y haciendo los respectivos cálculos tenemos que nuestra posición de la piedra 2 es 90.25 metros en y, es decir, en x. Luego podemos realizar lo mismo con la y. En la y nosotros tenemos en este caso solo hay un pedazo, que es el que está, es un pedazo que es la piedra 2, que es así en el aire. La pieza 2 ya sabemos que está en el suelo, por lo tanto es 0, solo buscamos la piedra número 1, la piedra número 2. Entonces nuestro centro de masa en y ya sabemos que es el 6.8, que es la que hemos calculado anteriormente. Las masas se eliminan y nos queda esto dividido por 2, multiplicado por 2, y nos queda que la posición en y2 es 13.06, por lo cual ya tenemos el ideal A, que nos pide la posición, que es 90.25 más 13.06. Esta es nuestra posición A. Bueno, para el literal B, nos pide determinar la energía cinética del proyectil antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Entonces, para la primera parte, nosotros es muy sencillo saber que justo antes de explotar la velocidad del proyectil era 30 y su masa era m. Entonces, eso no nos va a poseer ningún inconveniente. Ahora nosotros tenemos que buscar la energía cinética justo después de explotar. Entonces tenemos dos momentos, tenemos justo cuando explota y el momento que cae al suelo. Entonces nuestra velocidad final tenemos que encontrarla en su alcance. Entonces vamos a comenzar encontrando nuestra velocidad final cuando llega a su alcance. Solo sabemos que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. El tiempo es de 0.5 segundos, que es lo que indica el problema, y el alcance es 39.75. Por lo que nuestra velocidad final va a ser 79.5, pero la velocidad de y va a ser igual a 0, ya que cayó al piso y ya no contendrá ninguna velocidad.
esto es la primera parte. Ahora vamos a buscar nuestra velocidad inicial en el momento, justo en el momento cuando se divide. Entonces, lo primero que para encontrar nuestra energía inicial, tenemos nuestra posición, necesitamos usar nuestra posición de la piedra número 2. Porque la piedra número 1 en este tiempo ya cayó, entonces no nos sirve de nada, tenemos que buscar de la piedra número 2 y aquí para eso nos sirve su posición. Entonces, la velocidad en x es igual al componente en x dividido por el tiempo, que es 0.5, y nos da un valor de 180. La velocidad en y de la piedra número 2 es igual a 15.6 dividido por 0.5 y es igual a 27.52. Hallando sus componentes con teorema de Pitágoras, tenemos que nuestra velocidad es de 182.5, 5 metros sobre segundo. Bueno, ahora lo que nos procedemos a realizar es encontrar nuestra energía cinética después de que explota. Entonces ya tenemos nuestra velocidad final, nuestra velocidad inicial. Entonces, para nuestra energía cinética inicial, digo final, tenemos un medio de la masa, que ya sabemos que es lo que está dividido en la mitad, por el alcance, por nuestra velocidad, que es 79.5 al cuadrado, y nos da un valor de K de 1580. Seguimos expresando una masa por dentro de su valor, joules. Luego, para nuestra energía cinética inicial, tenemos un medio de la masa dividido para 2 por la velocidad, que es la que hemos sacado aquí, que es 1180.59 al cuadrado, y nos da una energía cinética de 8330 masas por joule. Entonces, nuestra energía cinética total después va a ser igual a 9915 masa por joules. Bueno, finalmente, el problema, lo que nos pide el TLB es relacionar nuestra energía cinética justo después de que explota y justo antes de que explota. Entonces, primero procedemos a hallar nuestra energía cinética justo antes de que explote. Tenemos un medio de la masa por el velocidad cuadrada. Nuestra masa no la conocemos en m, pero nuestra velocidad inicial, que es la que no hay problema, es de 30. Entonces, reemplazando, nos da que nuestra energía cinética es de 450 masa joules. Entonces, el problema que nos pide es relacionar nuestra energía cinética antes y después. Procedemos a usar esta relación de energía cinética antes y energía cinética después. Haciendo la división, nos queda que la energía de después es 0.45 mayor que la inicial. Esto quiere decir que al momento de dividirse, la energía cinética aumentó, es decir, ganó energía. Gracias.